y muchas gracias por estar presentes aquí, disponer de un tiempo para asistir a esta presentación de A3RP Nómina Cloud, la aplicación de nóminas de Wolters Kluwer para pequeñas y medianas empresas. La tendencia tecnológica actual nos indica que el software cada vez más se transformará en un servicio. Para eso es imprescindible utilizar plataformas cloud que nos permitan conectarnos a las mismas. No hay inversión en servidores, no hay equipos potentes ni medidas de seguridad que tengamos que comprar por parte del cliente. Solo se necesita un navegador y una conexión a Internet, con lo cual tenemos ahorros de costes en la implantación, ya que no hay que realizar instalaciones en servidores ni en equipos locales. Nos da acceso desde cualquier ubicación. Como comentamos antes, solo se requiere de una conexión a Internet. No está limitado a una instalación en un servidor y en tu equipo, sino que desde cualquier parte solo necesitas una conexión a Internet para poder trabajar. Nos da la posibilidad de acceso continuo las 24 horas, los 365 días del año. Tenemos un backup continuo de los datos con una política de copias de seguridad diaria, semanal y mensual para que los datos estén siempre resguardados. Actualizaciones permanentes. Olvídate ya de descargar actualizaciones. Nosotros nos encargamos de mantener siempre el programa actualizado. Y sistemas de seguridad centralizados, ya que la aplicación se encuentra alojada en un data center con medidas de alta seguridad. ¿Y esto en qué ventajas tiene para la empresa? ¿Qué ventajas trae de cara a la empresa? Por un lado, no hay costes de hardware, como dijimos antes, no hay inversión en servidores, no hay inversión en equipos, es pago por uso, una cuota mensual en función del número de trabajadores. Esto implica que no hay una compra de licencia ni pago de mantenimiento. Todo está incluido en una cuota de pago mensual. Información accesible desde cualquier sitio. Solo es necesario, como dijimos antes, una conexión a Internet. La aplicación te permite exportar toda la información a Excel. Es escalable y modular para empresas que vayan creciendo y necesitan otras funcionalidades. Tenemos una aplicación con las mismas características de estas para que se puedan pasar en el caso de que necesiten seguir creciendo. Actualizaciones automáticas. Siempre tendrás el programa actualizado con los cambios legales necesarios para realizar el cálculo de nóminas. El backup está incluido dentro del servicio. Máxima seguridad en nuestros data centers. Una fácil puesta en marcha, ya que al no haber instalación en equipos locales, solo tienes que conectarte a una página web. Formación estándar y personalizadas a través de nuestros equipos de especialistas en formación. Ellos te van a poder dar la oportunidad de trabajar contigo, formarte de forma personalizada y tener un programa formativo para que estés en condiciones de poder conocer todas las funcionalidades del programa y sacar provecho de toda su potencialidad. Traspaso de datos incluido, tenemos la posibilidad de traspasar los datos desde tu aplicación actual bajo un presupuesto. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestro compañero Samuel, que nos va a mostrar las funcionalidades del programa. Adelante, Samuel.
Bien, pues una vez visto la presentación, las partes positivas de lo que es una aplicación en cloud y todas las ventajas de esta plataforma, vamos a dar paso a ver una pequeña demo en la que veremos pues, todas las funcionalidades básicas del programa, veremos pues, la navegabilidad, cómo se utiliza la aplicación y veremos pues, los puntos claves del programa. Como se ha comentado, es una aplicación que trabajamos en el cloud, que para poder acceder a la aplicación directamente nos tenemos que conectar a la URL correspondiente. Mientras tengamos acceso a Internet, pues es suficiente, y es una aplicación que es multinavegador y desde donde cuando accedemos indicaremos nuestro código cliente que se nos ha asignado, el usuario correspondiente y el password. Por defecto es una aplicación que a la hora de contratarlo viene ya con dos usuarios por defecto. Este usuario supervisor, que tendrá derechos a todos los puntos del programa, siempre será el que se encargará de crear nuevos usuarios y no se podrá eliminar. Y desde este supervisor, como decíamos, hará todas las modificaciones, podrá crear un segundo usuario por defecto en el cual le podrá hacer todas las modificaciones en temas de derechos que crea oportuno, y en caso de contratar algún usuario adicional, pues el mismo supervisor se encargará de crear esos usuarios con sus derechos correspondientes. Bien, pues accedemos a la aplicación como usuario supervisor, como decíamos, con plenos derechos a todas las funcionalidades del programa. Y este es el punto de menú básico que nos vamos a encontrar dentro de la aplicación de A3RP Nómina Cloud. Debemos de tener en cuenta que es una aplicación ágil para trabajar, es una aplicación ya moderna que pues, en cada punto nos intenta ayudar mediante asistentes a navegar de una forma fácil y ágil en el programa, y que en todo momento vamos a tener diferentes tipos de ayuda, como por ejemplo los A3 Comunica, que vemos aquí que ya nos está marcando el programa y nos está avisando. Este apartado de A3 Comunica son comunicados que vamos enviando desde nuestro servicio de postventa, desde nuestro departamento normativo, en el que vamos publicando todas las actualizaciones del programa, todos los cambios de normativa que se puedan producir, todos los mensajes que el departamento de postventa quiera transmitir, e incluso vendrá con un buscador en el cual podremos hacer buscadores, por ejemplo, si hay algún cambio de normativa que esté afectando a algún trabajador que esté dentro de la base de datos. Bien. Como decíamos, estos son los puntos de menú y submenús, que ahora haremos un breve recorrido por prácticamente todos los puntos del programa. Aquí tenemos los procesos guiados, que a medida que nos vayamos posicionando en cada uno de los puntos de menú del programa nos irá especificando qué procesos son los siguientes que deberíamos hacer. Por ejemplo, desde una ficha del trabajador nos va a aparecer los accesos directos que podemos hacer desde la ficha del trabajador. Si estamos calculando una nómina, pues lo mismo. Por ejemplo, pues aquí como ejemplo nos sale por defecto el cálculo de nómina, que si me posiciono me aparecen todos los pasos a seguir para hacer un cálculo de nómina. Introducimos las variables, las ITs y absentismos, calculamos el IRPF, calculamos las nóminas, listamos las hojas de salario, generamos una remesa bancaria. Pues bien, nos aparece, digamos, como de manera guiada todos los pasos a seguir. Por otro lado, igual que en cualquier otro navegador, podemos crear tablas de favoritos, que serían pues, para poner todas las opciones de favoritos, los puntos de menú que creamos conveniente poner en el apartado de favoritos, y el soporte remoto, que es la opción para poder conectarnos con el servicio de postventa. Bien, como decíamos, tenemos los diferentes puntos de menú y submenús dentro de la aplicación, y debemos de tener en cuenta que es una aplicación que intenta agilizar lo máximo posible todos los procesos y automatizarlos. Es decir, que de una manera rápida y ágil tengamos todo muy bien estructurado para poder calcular, para poder introducir y hacer modificaciones. Por lo tanto, es un programa que va muy escalonado a nivel informativo, es decir, pues tendremos un convenio colectivo creado o descargado desde la página web de Wolters Kluwer, en el cual pues estará especificado todas las categorías profesionales, los conceptos salariales por categoría profesional, y de esta manera, en el momento que yo doy de alta un trabajador, le asignaré la categoría profesional
profesional que le corresponde y así le cogerá ya los conceptos salariales correspondientes a esta categoría. De esta manera, si hay una actualización de salarios, nosotros vamos enviando comunicados con las actualizaciones salariales correspondientes y de esta manera haremos actualizaciones de una forma masiva, ágil y muy nítida. Por lo tanto, es un programa muy estructural, como decíamos, en el cual tendremos, por un lado, todos los datos del convenio colectivo, como vemos aquí desde nómina convenios, tabla convenios, aquí es donde podremos crear, descargar los convenios y hacer las actualizaciones de convenios colectivos correspondientes. Incluso, pues, si quisiéramos modificar masivamente a través de Excel, podríamos hacer todos los movimientos desde este apartado. Si yo accedo aquí a tabla convenios, es muy fácil y sencillo, como veremos. Podré tener, pues, creados y descargados todos los convenios correspondientes que quiera utilizar y una vez accedemos al convenio correspondiente podremos visualizar o modificar todas las competencias que creamos. Por ejemplo, si en este caso estamos en un convenio en el convenio de comercio textil, ¿vale? Y fijaros que aquí estamos viendo, pues, grupos y niveles, en el cual, pues, si despliego veremos, pues, todos los grupos y niveles que marca este convenio. Es un convenio que hemos descargado previamente desde la web de Wolters Kluwer e incluso desde el apartado de conceptos salariales podré visualizar cuál es el concepto salarial que le corresponde a un trabajador, por ejemplo, con la categoría que acabamos de filtrar, como vemos aquí, con un salario base, un plus salarial y un plus transporte. ¿Qué nos va a facilitar esto? ¿Qué nos va a agilizar? Pues que en el momento que demos de alta a un trabajador, como decíamos anteriormente, si yo le indico que tiene esta categoría profesional, automáticamente ya le coge estos 3 conceptos salariales. Posteriormente, yo en la ficha del trabajador podré hacer, pues, las modificaciones que crea oportunas o las puntualizaciones ya por trabajador. Como vemos aquí, tenemos el resto de puntos del convenio colectivo, cómo funcionan las pagas extras, la jornada laboral, sobre todo en función de, pues, indicar las vacaciones que le corresponden a los trabajadores, X días naturales, laborables. Pues bien, todas las especificaciones que marque el convenio ya vendrán descargadas de ese convenio de Wolters Kluwer. Una vez ya tenemos el convenio colectivo o bien descargado, como decíamos, o bien creado, tenemos el apartado de ficha de empresa. La ficha de empresa es donde tendremos todos los datos de la empresa, los centros de trabajo correspondientes. Debemos de tener en cuenta que es multiempresa, es decir, que si tenemos más de una empresa, pues podremos crearlas dentro del programa, eso no hay ningún problema. Y en la ficha de empresa tendremos, como decíamos, todos los datos de la organización, ¿vale? Desde, pues, los datos básicos identificativos, desde los datos de domicilio, podemos poner aquí el logo, el sello de la empresa para que aparezca en toda la documentación oficial del programa. Como decíamos, tenemos los centros de trabajo. Pues si tenemos más de un centro de trabajo, en el punto de identificación de centros crearemos tantos como tengamos. De esta manera, cuando creamos un trabajador, le asignaremos, pues, a la empresa y al centro, pues, Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, al que corresponda. Cada uno de los centros tendrá aquí sus datos identificativos correspondientes, el email del centro de trabajo e incluso, como vemos en el punto de menú, indicaremos quién es el titular, podremos indicar un calendario para cada uno de los centros para especificar los festivos de cada uno de ellos, que posteriormente se traspasará a la ficha de los trabajadores. ¿Qué más estableceremos en la ficha de empresa? En la ficha de empresa estableceremos las formas de pago, los datos de cotización, convenios y pactos. De esta manera podremos hacer todos los procesos que requiere el procedimiento laboral, es decir, en el momento que calculamos las nóminas, pues si tenemos las formas de pago indicadas, las cuentas bancarias de pago, de esta manera nos va a permitir poder generar la remesa de las nóminas. Si tenemos que hacer el pago de los seguros sociales, el pago de impuestos, pues siempre es conveniente entonces que tengamos los bancos de pago informados. Y como decíamos anteriormente, muy importante, dentro de la ficha de empresa tenemos los convenios y pactos en el cual podremos asignar a cada uno de
los convenios que utilice la empresa. De esta manera, pues ya sabe el programa y automatiza que esta empresa está asociado a este convenio y de esta manera pues nos va a agilizar todos los procesos posteriores. Fijaros también que dentro de la ficha de empresa tenemos puntos como, por ejemplo, pues contabilización. Si queremos hacer pues el enlace contable de las nóminas, aquí crearemos el asiento contable, cómo lo queremos distribuir. De esta manera, pues una vez calculadas las nóminas, desde el punto de utilidades, enlace contable, podemos generar el asiento contable con las nóminas. Podremos indicar si queremos un asiento contable totalizado por empresa, por trabajador, por input, por centros de coste, como vemos aquí. Podemos también establecer los centros de coste y de esta manera, posteriormente, pues en la ficha de los trabajadores le vamos a asignar al trabajador donde lo queremos imputar, incluso pudiéndolo imputar en varios centros de coste. Bien, se estructuran los datos de empresa, como decíamos, para intentar automatizar lo máximo posible todos los procesos. Y posteriormente, el último paso de estos 3 puntos básicos es configurar los datos de los trabajadores. Desde personal plantilla es donde tendremos toda la relación de trabajadores, tanto dados de alta como dados de baja, e incluso pues también los profesionales o empleados de ETT. Y fijaros que en este apartado, además de tener todas las fichas de los trabajadores, podremos obtener muchos tipos de listados. Es una aplicación que nos permite obtener muchos tipos de listados de datos, por ejemplo, identificativos de los trabajadores, de datos contractuales, datos de convenio, datos de jornada. Todos estos datos nos permiten poder tener rápidamente un listado con toda la información básica del trabajador, dando pues la posibilidad de que de esta forma, si lo tenemos internalizado, todo el proceso de nóminas pues, nos va a permitir generar pues, y tener información al alcance de la mano. Este apartado de vistas lo iremos viendo en todos los apartados del programa, en el mismo punto, por ejemplo, donde puedo introducir las ITs que han tenido los trabajadores, los movimientos de absentismo o incluso las variables de dietas, de pluses de nocturnidad, de transporte. En todos estos apartados veremos estas vistas en la cual nos podrá permitir obtener la máxima información posible, como decíamos, con estos grids, que podremos ir jugando con ellos, sobre todo porque, por ejemplo, por un lado, podremos hacer búsquedas simples de trabajadores o incluso búsquedas avanzadas. De esta manera, pues si me interesa, por ejemplo, obtener una vista que tenemos aquí creada, por ejemplo, todos los trabajadores que tengan un contrato, el contrato 100, por ejemplo, el contrato indefinido y con una fecha de alta específica, ¿no? Para saber cuántos trabajadores hemos dado de alta durante este periodo que estamos especificando. Pues hacemos este filtro de búsqueda, por ejemplo, y nos va a dar el resultado de los trabajadores que tienen ese contrato y que además hemos dado de alta durante ese periodo. Una vez hecho este filtro, nos aparece ya por pantalla, nos aparece el resultado final de la búsqueda y fijaros que aquí en estas vistas podremos agrupar, hacer agrupaciones con las columnas que estamos visualizando e incluso en el apartado de vistas puedo desplegar y puedo posicionarme en otra vista de las que vienen ya creadas por defecto en el programa o incluso, como veis aquí en configurar vistas, me puedo crear de nuevas con todos los datos que a mí me interesen, en este caso de la ficha de los trabajadores. Por ejemplo, me interesan ver los datos contractuales y de convenio y con esta vista me aparecerán ya todos esos datos. Como vemos aquí, pues el nombre del trabajador, el contrato, el código de convenio, la categoría que le corresponde al trabajador, el contrato y, como decíamos, podemos hacer agrupaciones. Si agrupo por categorías, ya me va a mostrar aquí cuántos trabajadores tengo, en este caso, por cada categoría. Puedo desplegar y me aparece pues todo el personal, en este caso, por ejemplo, que está en jefe de compras. Además, esto es rápidamente exportable a Excel. Tenemos, como vemos aquí, en la parte inferior derecha tenemos el icono de Excel que me permite obtener esta misma vista que estamos viendo por pantalla en un Excel. Fijaros también que tenemos el importar-exportar, sobre todo muy interesante esta opción cuando tenemos muchos trabajadores. Por ejemplo, imaginaros, tenemos un volumen alto de empleados, 60, 70, 80 trabajadores y tenemos que hacer modificaciones. Pues bien, este apartado de importar-exportar me va a permitir exportar un formato a Excel, formatos que ya vienen creados y facilitados por el programa,
Y estos formatos, como veis aquí, para hacer altas masivas, datos de domicilio, ajustes salariales, datos de IRPF, contractuales, tenemos hasta 4 páginas, son formatos que me va a permitir exportar a Excel toda esta información, cargar o modificar esos datos si tengo que modificarlos y posteriormente hacer una importación de ese fichero para que podamos hacer modificaciones masivas sin tener que ir trabajador por trabajador. Bien, pues como decíamos antes, el programa siempre nos va a facilitar mediante asistentes pues, la creación o modificación de algún dato, como por ejemplo, en este apartado, si yo quiero crear un nuevo trabajador, le daremos a nuevo y desde aquí es donde crearé un nuevo trabajador con su asistente correspondiente que nos irá ayudando y diciendo si, por ejemplo, pues nos falta algún dato, el programa no nos dejará continuar. Aquí le diremos pues la empresa que corresponde, el centro de trabajo, el código. Iremos cumplimentando los datos correspondientes, indicando pues el nombre, apellidos, número de afiliación a la Seguridad Social, la fecha de alta, si es un trabajador, si es un profesional, personal de TT. Y en caso de que haya algún dato que no lo estemos introduciendo incorrectamente o que falte algún dato, cuando le damos a siguiente siempre nos va a avisar de que hay datos obligatorios a informar. Por lo tanto, no podremos continuar si no informamos esos datos. Aquí indicamos, como decíamos, los datos del trabajador, le damos a siguiente y continuaremos en este caso con los datos de convenio, filtraremos el convenio que le corresponde al trabajador y posteriormente la categoría, como decíamos anteriormente. La categoría, pues en el momento que le indicamos la categoría que le corresponde, posteriormente en la ficha veremos que le cogerá ya los datos de esta categoría, los conceptos salariales, la paga extra, los días de vacaciones, que ya viene especificado por convenio que le corresponde. Si hay algún dato, como decíamos, que no está introducido, cuando le damos a siguiente siempre nos va a decir en este caso que le tenemos que asociar el puesto de trabajo de la tabla que ya habremos creado previamente. Bien, pues estos son los datos básicos que hay que configurar y en el día a día, ¿qué trabajo tenemos que realizar? Pues bien, solamente tenemos que ir informando pues, todos los movimientos que se puedan producir en el día a día de los trabajadores, como puede ser, por ejemplo, pues una IT o algún tipo de absentismo o algunas variables que tengamos que introducir en un mes y un día puntual. Pues bien, esto el programa siempre nos va a facilitar, como vemos aquí, en presencia, ITs y absentismos, es donde introduciremos las ITs y los absentismos. Y como decíamos anteriormente, es muy fácil y guiado pues, introducir todas estas posibles incidencias. Si yo quiero introducir una nueva IT o un nuevo absentismo, como vemos aquí, pues lo marcaremos e indicaremos, en este caso, por ejemplo, pues una IT. Es sencillito, le digo la empresa y el trabajador que estará de IT, qué tipo de IT va a tener, por ejemplo, pues una enfermedad o un accidente, le indicamos la enfermedad común y posteriormente ya tengo que cumplimentar cuándo se inicia esta IT, cuándo se finaliza e incluso si quiero cumplimentar los datos del parte de baja que nos ha entregado el trabajador, lo podremos hacer desde aquí. Todos estos movimientos se van quedando reflejados en el grid principal, para poder hacer todos los filtros de búsqueda que decíamos anteriormente. Si yo quiero decir aquí, pues búscame, por ejemplo, unas ITs en un periodo determinado, me hago un filtro de búsqueda avanzada. Hemos de tener en cuenta que estos filtros, estos son en cualquier tipo de búsqueda del programa, podré crearme filtros de búsqueda avanzada, puedo crearme nuevos, puedo modificarlos y como vemos aquí, por ejemplo, pues busco por la empresa, por ejemplo, es un filtro que yo me he creado y en el que le digo que quiero buscar durante este periodo las ITs que se hayan producido. Hacemos el filtro correspondiente y me va a dar ese resultado que puedo seleccionar todo y verlo por pantalla. Esto que nos va a posibilitar que en cualquier momento estaremos informados de todos los movimientos, en este caso de ITs y absentismo que se han producido dentro de la empresa, tanto de ITs como de, por ejemplo, pues unas vacaciones, absentismos injustificados, suspensión de empleo y sueldo, todos los movimientos que nosotros hayamos introducido dentro de la aplicación mediante estos 2 puntos o incluso si lo hemos hecho directamente a través de un Excel de forma masiva, se acumulan en este apartado y podremos hacer lo mismo que en las vistas que hemos visualizado antes. Podremos hacer agrupaciones, podremos ordenarlas, podremos buscar y filtrar por un periodo determinado y luego me lo podré llevar a Excel.
Lo mismo con las variables que a medida que se van produciendo vamos a ir introduciendo dentro del programa, pues unas dietas, unos pluses de transporte, en el cual, pues desde aquí mismo, si le doy a nuevo, me permite ya crear mediante ese asistente pues todas las dietas que se vayan a producir. Pues en este caso puedo ir de forma individual, trabajador por trabajador, indicando el concepto, importe o unidades, o bien siempre tendremos la opción de poder hacerlo masivamente mediante las entradas de variables. Y lo mismo que en cualquier otro apartado. Si me voy a búsqueda, le digo, por ejemplo, que me haga un filtro de búsqueda por fechas, puedo hacer un filtro de búsqueda sencillo, filtrando un trabajador puntualmente, o bien una búsqueda avanzada durante un periodo determinado, y de esta manera me va a filtrar y tengo conocimientos en todo momento de todas las variables que se han producido en un mes determinado o de un concepto según el filtro que realicemos. Como vemos aquí, ya está todo informado y esto me lo puedo llevar posteriormente a un Excel. Bien, estos son los pasos que iremos haciendo en el día a día y posteriormente dentro de lo que es el proceso de cálculo ya es sencillito, mientras tengamos bien estructurado todos los datos de la empresa y los trabajadores y tengamos bien introducidas las variables que se puedan producir. Desde el punto de nómina cálculo, aquí es donde realizaremos todos los procedimientos de cálculo que vamos a ir haciendo periódicamente. Podremos, para calcular las nóminas mensuales, las pagas extras, los finiquitos, atrasos, pues desde este apartado basta con filtrar y seleccionar qué trabajadores queremos calcular, poner el tipo de paga e indicar el mes y el año de paga. Una vez están todas las nóminas calculadas, desde Centro Hojas de Salario tendremos aquí almacenados todos los movimientos de hojas de salario que se han producido. Con lo cual, si me interesa, por ejemplo, pues quiero ver de una empresa o bien de un trabajador determinado o todos los cálculos que he hecho durante el mes de octubre del 2019, por ejemplo, pues filtramos y de esta manera me van a aparecer aquí todas las hojas de salario que hemos calculado. Podré visualizar a primera vista el bruto, el líquido e incluso, como vemos en la parte inferior, podremos publicar en el portal, podremos bloquear, cuando ya estén calculadas y remesadas, por ejemplo, podemos enviar por email, podemos listar el registro de horas. Todos los procedimientos que queramos hacer de las hojas de salario los vamos a hacer desde este apartado. Fijaros también que desde el punto de nómina comunicación, todos los movimientos, es un programa de cálculo de nóminas que me va a permitir poder hacer todos los procedimientos de laboral, presentar los seguros sociales, si quiero presentar cualquier movimiento, pues los partes de IT, movimientos de afiliación. Desde el punto de comunicación tendré todas las comunicaciones permitidas al Seguridad Social, al SEPE e incluso a Hacienda. Desde este punto, desde listados, podremos obtener también, pues además de los listados que hemos visto por pantalla que podemos obtener mediante las vistas, en el apartado de listados tenemos por un lado lo que serán documentos oficiales, si quiero, por ejemplo, obtener el certificado de la renta para entregárselo a los trabajadores, el 145, hacer la presentación de los impuestos trimestrales o mensuales y anuales, lo podré hacer desde este apartado. Y en documentos de gestión, como vemos aquí, podremos obtener todos los resúmenes de nómina correspondientes, generar la remesa bancaria, listar históricos de los trabajadores, desglosar el IRPF para que nos detalle cómo está estructurado el IRPF de los trabajadores. Pues bien, todos estos tipos de listados, algunos de ellos pues ya vienen por defecto, otros incluso podremos crear formatos a medida, en el cual me permitirá pues, obtener diferentes tipos de listados, como por ejemplo pues, un resumen de nómina, que me interesa ver, por ejemplo, pues de un mes en concreto, de un trimestre, filtraremos el mes que queramos o el trimestre que queramos, por ejemplo, y en formato, como decíamos, puedo tener más de un formato. Por defecto ya nos viene un formato, pero puedo crearme tantos como quiera, puedo crearme nuevos, puedo modificar los que ya tengo creados y una vez seleccionado el formato, filtrado el periodo, listaremos y en un Excel tendremos todos los importes, en este caso, del resumen de nómina. Pues quiero saber cuánto vamos a pagar de seguridad social, de impuestos, de salarios. Pues bien, en este resumen de nómina yo me lo voy a configurar de la manera que quiera para que me salgan toda esa información. Como podéis ver, es una manera muy ágil y muy rápida de poder obtener pues,
es un análisis, digamos, estadístico de costes de un mes en concreto, de un trimestre, bueno, pues haciendo el filtro que nosotros creamos conveniente. Como vemos aquí, pues nos viene bien detallado todos esos costes. Bien. Todos estos puntos que hemos ido visualizando dentro de la aplicación, además también tendremos lo que será el apartado de utilidades, en el que tendremos, pues, por ejemplo, si queremos tener conocimiento de todas las tablas, de bases y tipos de cotización, de IRPF, todos los cambios de normativa, como es una aplicación que está en la nube, que está en nuestros servidores, nosotros somos los que vamos haciendo todas las actualizaciones correspondientes, que estemos al día de cualquier cambio de normativa y podremos ir visualizando todos estos movimientos también desde este apartado. Además de todos estos puntos dentro de la aplicación a nivel de explotar datos de personal, pues tenemos también, por ejemplo, la opción de controlar los materiales que entregamos, las revisiones médicas e incluso tendremos un portal del empleado desde el cual se podrán hacer algunos tipos de solicitudes y se podrán publicar nóminas para que los trabajadores puedan visualizarlas. Esto será a través de una plataforma con una URL diferente. Podremos acceder como supervisor para poder configurar el idioma, poder configurar la estructura, poder configurar los usuarios dentro del portal del empleado, y el mismo empleado podrá acceder a ese portal del empleado bien vía web o bien aplicación móvil para hacer la descarga de las nóminas o de aquellos documentos que vayamos publicando. Como decíamos anteriormente, el trabajador pues accederá con sus datos. Una vez se crea el usuario, él recibe toda la información para poder acceder al programa y accederá, como decíamos, vía web o bien vía aplicación. Vale, un momentito. Fijaros que si indicamos mal la clave, pues el programa ya no nos deja acceder, tenemos que tener los datos correctos, el trabajador se puede reenviar las claves correspondientes y como vemos aquí, él verá pues sus datos personales, podrá ver las nóminas que vamos publicando, a medida que pues, se van calculando las nóminas, se van publicando en el portal y el trabajador podrá descargarlas, podrá visualizarlas, podrá ver todos los movimientos que nosotros hemos publicado dentro de ese portal. Bien, pues con esto acabamos de ver lo que es la aplicación en sí. Como veis, es una aplicación que es ágil de manejar, automatizada, escalonada para que sea lo más intuitivo y lo más rápido posible a la hora de la gestión del día a día. Bien, pues con esto finalizamos lo que es la presentación de la aplicación. Damos paso a mi compañero Antonio para ir finalizando la sesión. Bueno, buenos días a todos. En conclusión, vamos a recordar un poquito los puntos claves de la que hemos visto hasta ahora. La presentación de mis compañeros Alejandro y Samuel. Entonces, A3RP Nómina Cloud es una aplicación cloud desarrollada en .NET y con base de datos SQL. Eso significa que tiene una disponibilidad todos los días del año, a cualquier hora. Es una aplicación modular y escalable, eso significa que tiene varias versiones. Lo que hemos visto hasta ahora es la versión que comercializamos en pymes y medianas empresas, pero se puede crecer con la aplicación porque la versión superior tiene más funcionalidades en tema de administración de personal, pero sobre todo tiene una serie de módulos de recursos humanos. Entonces, la empresa puede ir creciendo con la aplicación. Tiene una puesta en marcha muy sencilla. Es una aplicación cloud, lógicamente no tiene necesidad de hacer una instalación, es una activación que hacemos nosotros. Los datos están en nuestros servidores. Nuestro partner en tema de hosting es líder a nivel mundial. Y el tema de ser una aplicación cloud ofrece a los clientes hoy otra oportunidad, otra opción. Antes las opciones que teníamos en tema de aplicaciones de nómina era internalizar o externalizar. El proceso lo llevo yo internamente con un experto en laboral. O externalizar el proceso significaba que llevarlo a través de un asesor. Hoy tenemos otra opción
que es muy interesante. Siendo una aplicación cloud, podemos conectarnos a la vez de la empresa y de la asesoría y operar sobre una misma plataforma. Entonces, todas las tareas que puede hacer administrativa o toda la información que tiene la empresa que hoy se envía al asesor por correo electrónico o por teléfono, se puede entrar en la aplicación, el cliente puede tener su aplicación, acceso a sus datos, hacer sus integraciones con otras herramientas, hacer sus enlaces y luego el asesor que se conecte a la aplicación para las tareas más complejas, como puede ser entrar el variable, un finiquitos, pero que siga asesorando el cliente en los procesos internos del departamento. Es una aplicación, como he visto, completa, de nómina, seguro social, IRPF, lleva también parte de administración personal, como hemos visto el tema de las revisiones médicas o del material entregado. Es una aplicación que va con el módulo de convenio, entonces en este sentido Wolters Kluwer es una empresa, es una multinacional, lo sabéis todos, es una empresa líder en España por cálculo de nómina. Calculamos una cosa como 4 millones de nóminas con nuestras soluciones y nos da la posibilidad también el tener en la multinacional otras empresas del grupo que llevan tema de contenidos jurídicos, base de datos jurídicas. En este sentido somos líder en todo el país. También hemos visto que la aplicación lleva todas las comunicaciones online con la administración pública, el PAN, el CRETA, el Delta. Además, cada vez que hay cambios legales, la mayoría de las veces Wolters Kluwer hace proyecto piloto y de todas formas todos los cambios legales lo llevamos al día en cualquier momento. Es muy potente en tema de listados y de explotación de datos. Hemos visto que tiene varias pantallas, varias funcionalidades de donde se puede explotar los datos de la aplicación. Tiene además la posibilidad de analizar los costes de personal, tiene un apartado de simulación de costes. Y en el proceso de implantación es un proceso completo, sencillo, pero completo, ¿no? Aparte del tema del traspaso de datos, tenemos traspaso de datos automáticos, pero también con aplicaciones con la cual no tenemos traspaso automático, la aplicación da la posibilidad de importar datos a través de Excel. Y la formación, lógicamente, tenemos varios planes de formación personalizada, formación estándar, formación grupal. Y finalmente, los últimos puntos. Tenemos un portal del empleado para mejorar y agilizar la comunicación entre el Departamento de Recursos Humanos y los empleados. Al portal se puede acceder a través de una app, donde podemos guardar hasta 86 nóminas, hoja de salario, y además podemos solicitar tema de permisos atribuidos o de cambio de ficha. Es una aplicación cloud y el pago es un pago por uso. Un mes estoy calculando 80 nóminas, pagaré 80 nóminas. Si otro mes estoy calculando 50, pagaré 50. Eso es muy interesante porque me da la posibilidad de dimensionarme el pago a través del dimensionamiento interno con la plantilla. El precio es muy, muy, muy competitivo. Y finalmente, el tema de las alertas y actualizaciones permanentes. Hemos dicho que la aplicación es una aplicación completa, me da la posibilidad de tener toda una serie de actualizaciones. Generalmente las actualizaciones las hacemos el domingo por la noche y también me da la posibilidad de tener una serie de alertas generadas por defecto en la misma aplicación, pero también que se pueden parametrizar a nivel usuario. Muchas gracias a todos.